Señor secretario, ¿puede proceder a la lectura de la cuenta? Señor presidente, no se ha recibido documento para la cuenta en esta oportunidad. Muchas gracias. El acta de la sesión número 60 se da por aprobada y el acta de la sesión número 61 queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Algún asunto varios? Diputado Orsini. Presidente, yo sé que estamos muy justos con los tiempos de las exposiciones, pero quisiese pedir, solo en el evento de que quedase alguna sesión con un espacio disponible, la posibilidad de invitar al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que quisiera exponer sobre la situación previsional de los bomberos, que son la única institución que trabaja para la seguridad de la nación, que no tiene un sistema previsional distinto, ni siquiera tiene algún tipo de bono o reconocimiento por la labor no remunerada que hacen los voluntarios de los cuerpos de bomberos. Entonces, yo sé que estamos súper justos con los tiempos, pero solo en el evento de que quedase, por ejemplo, la última sesión solamente con 2 expositores, o que pudiésemos incorporarlo sin atrasar las fechas que tenemos establecidas. Eso, presidente. Ok, diputada, vamos a evaluar los tiempos con el señor secretario. Yo creo que podríamos considerarlo para una futura sesión, ya sea en el marco de la tramitación de esta reforma o en el marco de las audiencias públicas que tenemos pendientes y que queremos despejar en las próximas semanas. ¿Ya? Diputado Barro. En relación a lo que preguntaba la diputada, no obstante, ya está cerrado las audiencias por acuerdo de esta comisión. No es resorte así tan simple, porque está cerrado el número de personas a ser recibidas. No obstante aquello, me parece interesante lo planteado por la diputada y yo daría la unanimidad para efectos de poder recibir a los bomberos. Gracias. Muchas gracias, diputado, tiene toda la razón. En la orden del día, la sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje del presidente de la República que mejora las pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica Boletín 12.212-13. Para esta sesión han sido invitados el señor Mario Marcel, presidente del Banco Central, quien está, entiendo, presente, Juan Pablo Ayala, fiscal, ¿está presente? También. Solange Bernstein, gerente de la División de Política Financiera, y Elías Al-Bagli, gerente de la División de Política Monetaria. Señor Francisco Iturriaga Steck, presidente de la Unión Nacional de Pensionados de Chile, también. Señor Patricio Zapata, presidente del CDC, quien se habría excusado. El señor Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, quien también envió sus excusas. Tenemos, por lo tanto, dos invitados. Dos invitados. Vienen acompañados por otras personas. Los otros son acompañantes, claro. Entonces invitamos al señor Mario Marcel y al señor... ¿Están acá adentro? Que pasen los invitados, por favor. Bienvenida, subsecretaria. Yo antes voy a hacer un punto varios, aprovechando la presencia de la subsecretaria. La sesión pasada, subsecretaria, nos hizo llegar a la comisión un compromiso que había adquirido, que era la solicitud de información respecto a la cobertura y el impacto de la reforma que había solicitado desde una perspectiva de género por la diputada Orsini y desde una perspectiva más amplia por varios diputados de esta comisión. Y yo quería, subsecretaria, a través de un oficio, pero también informalmente, hacer la entrega de una minuta de solicitud de información adicional que surge a raíz de varias cosas que nos parecen que hay que complementar de la información que usted ya nos entregó la sesión pasada. Así que lo vamos a despachar por oficio, pero se lo voy a hacer entrega también manualmente.
Muy bien. Don Mario Marcel, presidente del Banco Central, le damos la bienvenida a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y le damos de inmediato la palabra para que pueda iniciar su exposición. Muy bien. Puede prender el micrófono, por favor. Bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las diputadas y diputados integrantes de la comisión por la invitación a presentar hacer una presentación en esta sesión. Esta presentación tiene como referente estudios que ha hecho el Banco Central dentro del área de su competencia en lo referido a los sistemas de pensiones, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante enfatizar que nuestros planteamientos en estos temas están y deben necesariamente enmarcarse dentro del mandato del Banco Central, que está definido por el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional como velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es decir, nuestro foco es un foco macroeconómico ligado a la política monetaria y financiero ligado al mandato de estabilidad financiera que tiene el banco. Esto nos obliga a concentrarnos en estas dos funciones y por lo tanto nuestra visión sobre el tema, más allá de las opiniones que tengamos en lo personal y lo profesional, tiene necesariamente institucionalmente que enmarcarse dentro de estos dos mandatos. Por lo tanto, lo que vamos a analizar son dimensiones macroeconómicas y financieras de los sistemas de pensiones que tienen relación con el ahorro, tienen relación con la inversión, tienen relación con la actividad económica y con la evolución del mercado de capitales. En esta lógica, en el 2016, la Presidenta de la República le solicitó al Banco un análisis de los efectos macroeconómicos de distintas alternativas de organización del sistema de pensiones, para lo cual recurrió a otra disposición de nuestra ley orgánica constitucional, que es el hecho de que la ley nos define un rol de asesoría al Presidente de la República cuando éste lo solicite en aquellas materias que tienen relación con nuestras funciones. Y en particular en esa oportunidad el Ministerio de Hacienda le solicitó al banco evaluar los efectos macroeconómicos de largo plazo de 3 escenarios para administrar un incremento de 5% en las cotizaciones previsionales con cargo al empleador, de acuerdo a lo que fue la propuesta que en su momento hizo el gobierno anterior. Y esas 3 alternativas fueron alternativas de capitalización individual, de ahorro con redistribución intrageneracional, es decir, de ahorro con transferencias entre los pensionados en el momento en que estos se pensionan, y de redistribución intergeneracional o de reparto, es decir, en que los aportes de los trabajadores activos se aplican a financiar las pensiones de los trabajadores pasivos. El análisis del banco se tradujo en un informe que fue entregado a la Presidenta de la República y al Ministro de Hacienda en el 2017 y cuyas principales conclusiones fueron presentadas a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de reforma que presentó el gobierno anterior. Esta presentación entonces se enmarca dentro de los mandatos del banco, se focaliza en las dimensiones macroeconómicas y financieras del sistema de pensiones. Es una visión que reconocemos parcial, que no niega otras dimensiones del sistema previsional y otras perspectivas para su análisis, pero que nos parece que es una perspectiva que es útil tener a la vista al momento de analizar reformas posibles al sistema de pensiones. Esta presentación entonces incluye las principales conclusiones del informe del 2016-2017, agrega algunos antecedentes sobre las dimensiones financieras del sistema de pensiones actual, y todo esto como antecedente para la discusión de la propuesta de reforma del proyecto que ha presentado el Ejecutivo, identificándose las implicancias del análisis para las propuestas más pertinentes. Entonces, primero en lo que se refiere al impacto macroeconómico de las alternativas de administración de una cotización adicional para pensiones, acá en este punto es importante tener en cuenta que los fondos para pensiones son el activo más importante de los hogares chilenos y es el componente más importante del ahorro de los hogares.
Estas cifras, el gráfico de la izquierda, se refiere a la composición del ahorro de los hogares desde el año 2013 en adelante. Vemos que ahí la barra verde corresponde a los fondos de pensiones y de seguro, que son el componente más importante de este flujo de ahorro. En este caso estamos hablando solamente de un flujo, no del stock acumulado de ahorros en el tiempo. Es el componente más importante, le sigue acciones y otras participaciones, luego del lado de los pasivos está el endeudamiento de los hogares y los créditos que los hogares obtienen. En los gráficos de la izquierda se presenta cómo ha ido evolucionando las inversiones de los fondos de pensiones por tipos de instrumentos y por origen, es decir, identificando si los flujos de inversiones de los fondos de pensiones se han ido invirtiendo en el exterior o en Chile y en qué tipo de instrumentos. Entonces, esto nuevamente también siempre son flujos, muestran cómo con el correr del tiempo, particularmente con los cambios que se han ido, por un lado, con la acumulación de ahorros, con los ahorros adicionales que se han ido produciendo, y en segundo lugar con los movimientos de los afiliados entre fondos de distintas categorías dentro del esquema multifondo. Eso ha significado entonces que los fondos de pensiones se han ido invirtiendo ya sea en depósitos y títulos emitidos en Chile, que en el último trimestre es el más importante, las acciones y participaciones emitidas en Chile, que es un flujo relativamente pequeño, depósitos y títulos emitidos en el exterior y participación en el exterior, particularmente en fondos de inversión externa. Entonces, este gráfico muestra, por ejemplo, cómo en el 2016, producto de la salida del traslado de afiliados de los fondos de mayor riesgo y rentabilidad, eso significó una reducción de las inversiones en el exterior, pero luego con la vuelta de los afiliados a fondos de esas características eso tuvo una reversión. En el gráfico de abajo está la composición de las inversiones de los fondos de las compañías de seguros, en realidad el título está equivocado. Y hago notar que hay una diferencia en la escala. En el caso del gráfico de arriba, la escala llega hasta 8% del PIB, en la escala de abajo hasta 2% del PIB, que refleja la diferencia en el tamaño relativo de las compañías de seguros y los fondos de pensiones en Chile. Y ahí lo que se observa también en el caso de las compañías de seguros, que administran una parte del sistema de pensiones, particularmente todo lo que son las rentas vitalicias, se observa que estas han ido invirtiendo en préstamos, en títulos y acciones con el correr del tiempo, mientras que sus inversiones en el exterior han permanecido relativamente limitadas dentro del límite de 20% que fija actualmente la regulación. Entonces, ¿cómo influyen los sistemas de pensiones sobre la economía a nivel macro? Bueno, el principal efecto de los sistemas de pensiones se mide sobre la base del comportamiento de diversas generaciones de trabajadores, particularmente en términos de su impacto sobre el ahorro nacional, donde el ahorro nacional permite financiar la inversión sin recurrir al ahorro externo. Es decir, para un mismo nivel de inversión, si hay un mayor ahorro doméstico, eso requiere menor ahorro externo. El ahorro externo es el inverso del déficit en cuenta corriente. Entonces, mayor ahorro doméstico ayuda a sostener un nivel de inversión y ayuda a depender menos de los ahorros externos de la economía, que son un factor que muchas veces genera fragilidad macroeconómica a los países. Y luego el impacto del sistema de pensiones sobre el ahorro nacional depende de cómo este incide sobre el ahorro de los hogares, sobre el ahorro de las empresas y el ahorro del gobierno. Entonces tenemos que ver los distintos componentes del ahorro para poder determinar el impacto del sistema de pensiones. Por otro lado, el funcionamiento de los sistemas de pensiones es influye en el comportamiento del mercado del trabajo, especialmente cuando las cotizaciones gravan de manera diferenciada a trabajadores y empleadores, a asalariados o no asalariados. En el caso nuestro, ¿cierto? Como sabemos, la cotización es de cargo del trabajador, la propuesta de reforma es de cargo del empleador.
Por su parte, las cotizaciones son obligatorias para los trabajadores asalariados y ahora desde la aprobación de la última ley sobre la materia también pasan a ser obligatorias para los trabajadores por cuenta propia que emiten boletas honorarias. Las cotizaciones de cargo de los empleadores representan un costo directo de contratación de la mano de obra que incide entonces sobre la demanda de trabajo. Una mayor cotización de cargo del empleador siempre va a significar un costo de mano de obra más alto y va a incidir sobre las decisiones de contratación de parte de los empleadores. Sin embargo, el impacto de estas cotizaciones sobre el empleo y las remuneraciones en el largo plazo va a depender de las características del mercado del trabajo, va a depender del comportamiento de la oferta de trabajo y también de la mayor o menor acumulación de capital. Es decir, es posible que aun cuando un aumento de cotizaciones de cargo del empleador encarezca la mano de obra y por esa vía reduzca la demanda de trabajo, si al mismo tiempo esa cotización genera un ahorro futuro que a su vez aumenta la inversión y el stock de capital en la economía, eso ayuda a generar más empleo y a contrarrestar entonces el efecto de la caída en la demanda de trabajo en lo inmediato. Entonces, todos estos temas, todas estas consideraciones son las que incorporó el banco en el ejercicio que realizó en el documento que se presentó en el 2017. En ese ejercicio se consideró, se intentó dimensionar el efecto macro del sistema de pensiones sobre la base de, en primer lugar, el impacto de las mayores cotizaciones sobre la demanda de trabajo. En segundo lugar, cuál es la regla para la aplicación de esas cotizaciones, es decir, si estas se ahorran o se gastan en lo inmediato. En tercer lugar, la respuesta de la oferta de trabajo, dependiendo del grado de proporcionalidad entre lo que se aporta y los beneficios que se obtienen en el futuro. Y finalmente, el impacto sobre la solvencia fiscal de la relación entre los beneficios comprometidos y el monto recaudado para ese propósito. Entonces, para elaborar un poco más sobre cada una de estas cosas, en primer lugar, respecto de las reglas de acumulación o las reglas de utilización de las mayores cotizaciones, se consideraron acá tres alternativas con sus correspondientes efectos sobre el ahorro. En primer lugar, si las cotizaciones se ahorran, el mecanismo para destinar las cotizaciones es a través de un fondo de ahorro y eso no se revierte por parte de las decisiones individuales de las personas, es decir, no deshacen el ahorro que hacen por la vía no previsional, entonces eso genera un aumento del ahorro agregado en la economía. Diputado. Sí, presidente, por su intermedio, podría ocurrir, ¿cierto?, que los hogares tengan otros mecanismos de ahorro. Claro, exactamente. O sea, puede ser que hoy día, ¿cierto?, como lo veíamos ahí en el gráfico, los hogares tienen un ahorro previsional y tienen también ahorro en otros activos, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, fondos mutuos, etcétera. Entonces, podría ocurrir que frente al aumento de las cotizaciones, el aumento del ahorro obligatorio, disminuyera el ahorro voluntario. No. En segundo lugar, si en este caso la inversión también aumenta, aunque el efecto es más acotado en una economía abierta, donde la tasa de interés responde menos al aumento del ahorro, es decir, con un aumento del ahorro doméstico, del ahorro nacional, esto puede generar, a la vez genera financiamiento para una mayor inversión. Este financiamiento para mayor inversión es menor en una economía abierta, porque la tasa de interés responde menos al comportamiento del ahorro, pero de todas maneras es positivo. Y en tercer lugar, un mayor stock de capital derivado de la mayor inversión aumenta la demanda por trabajo y eso a su vez genera mayor empleo en el largo plazo.
luego, en lo que se refiere al comportamiento de la oferta de trabajo, esta depende de la proporcionalidad entre lo que se aporta y lo que se recibe como pensiones futuras, como lo que me señalaba hace un momento. Entonces, mientras mayor sea esa proporcionalidad, va a ser mayor el desincentivo al trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida de que lo que yo estoy cotizando, yo lo identifico con un beneficio futuro que va a reemplazar mi propio ahorro, entonces voy a necesitar trabajar menos, generar menos ingresos para tener el mismo ahorro para financiar mis gastos futuros. Este efecto es más relevante para trabajadores de bajos ingresos por el hecho de que tienen restricciones de liquidez importantes y con mayor probabilidad de transitar hacia la informalidad. O sea, aquí es donde es importante recordar que en la medida de que la informalidad implica también dejar de cotizar para el sistema de pensiones, entonces si los trabajadores tienen esa opción y no ven un beneficio futuro, entonces van a ajustar su comportamiento también en el mercado del trabajo. Y finalmente, lo que se refiere al impacto sobre la solvencia fiscal de la relación entre beneficios comprometidos y el monto recaudado, aquí tenemos que recordar que hay una parte del aumento de la cotización que lo paga el Estado por el hecho que el Estado es empleador de una proporción significativa de la fuerza de trabajo. En Chile el Estado emplea directa o indirectamente más o menos algo más del 10% de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, si aumenta la cotización, tiene que pagar esas cotizaciones adicionales por sus propios trabajadores, pero al mismo tiempo, dependiendo de la fórmula de... Claro, o sea, el Estado, ¿cierto? Tiene distintos tipos de trabajadores, tiene trabajadores de planta, de contrata y honorarios. Al mismo tiempo es empleador indirecto en el sentido de que paga subvenciones a los municipios, por los cuales a su vez se pagan los sueldos de los profesores, del personal de la salud primaria, que tienen también modalidades contractuales distintas. Lo que claro que es obligatorio es las cotizaciones para los trabajadores de planta y de contrata. En el caso de los honorarios, regía un régimen distinto hasta la última modificación legal que pasa a ser obligatoria la cotización. Ahora, además de esto, por supuesto, pueden haber otras obligaciones fiscales, especialmente derivadas de la fórmula con la cual se calculan las pensiones futuras. Si las pensiones futuras dependen solo de los fondos de capitalización, de los fondos individuales de los trabajadores, no hay una obligación de gasto futuro. Si en cambio hay un sistema de reparto que no se mantiene equilibrado en el tiempo, eso sí va a involucrar demandas sobre recursos fiscales en el futuro, ¿no? Entonces, eso va a incidir sobre el ahorro, el componente público del ahorro. En este cuadro, entonces, se resume los efectos que estimamos en el documento del 2017 para distintas modalidades de utilización de la cotización adicional, evaluando el efecto sobre el ahorro y el stock de capital, el efecto sobre el empleo, el efecto sobre el balance fiscal y el efecto sobre el PIB en el largo plazo, la capacidad de crecimiento en el largo plazo. Entonces aquí está comparado una modalidad de capitalización individual, una modalidad de ahorro intrageneracional condicional, esto es cotizaciones que en el futuro financian pensiones, pero donde la fórmula para determinar esas pensiones tiene un componente redistributivo, pero en este caso en particular es una fórmula que toma en consideración las cotizaciones que han hecho los trabajadores durante su vida laboral. Mientras que la línea siguiente es lo mismo, pero sin una relación, sin un condicionamiento a esas cotizaciones realizadas por los trabajadores en su etapa activa. Y por último, ahí está la modalidad de reparto, que es cierto cuando todas las cotizaciones se usan de los trabajadores activos se usan en pagar las pensiones de los trabajadores pasivos. Entonces, en este cuadro se presenta de manera cualitativa, pero también está cuantificado si es que le interesa a la comisión, ¿cierto? Entonces vemos que tanto las alternativas de capitalización individual o de ahorro intrageneracional condicional
tiene un efecto positivo sobre el ahorro por el hecho de que, por definición, la forma en que se usan las cotizaciones es para acumularse en el tiempo en la forma de ahorro. Tiene un efecto sobre el empleo que es ambiguo o moderado por el hecho de que se contrapone el efecto negativo del aumento del costo de contratación de mano de obra con el efecto positivo de la mayor inversión y el mayor stock de capital y por lo tanto mayor demanda por trabajo. Tiene un efecto sobre el balance fiscal que es negativo pero moderado porque en este caso solamente este efecto fiscal corresponde solo a las cotizaciones que le corresponde pagar al fisco por sus trabajadores, y tiene un efecto sobre el crecimiento en el largo plazo que es positivo pero moderado nuevamente en ese escenario de largo plazo. Las alternativas de ahorro intrageneracional no condicionado a las cotizaciones y de reparto tienen un efecto sobre el ahorro más limitado o negativo en el caso del reparto. ¿Por qué en el caso del reparto un efecto negativo sobre el ahorro? Porque la mayor cotización de los trabajadores a su vez se financia el desahorro de otro conjunto de trabajadores. Siempre estamos definiendo ahorro y desahorro en términos estrictamente económicos, como diferencia entre ingreso y consumo, ¿no? Entonces, siempre que alguien consume más que su ingreso, entonces eso es un desahorro de recursos, ¿no? El efecto sobre empleo en ambos casos es negativo por el hecho de que, dado que esto genera un menor flujo de ahorro o una disminución del ahorro, entonces no se produce el aumento de la inversión y el aumento de la demanda de trabajo en el largo plazo. El efecto sobre el balance fiscal en el primer caso de ahorro intrageneracional no condicionado a cotizaciones es más o menos igual al de los dos casos anteriores. En el caso de reparto es negativo, sí se mantienen los beneficios en el tiempo sin modificarse las cotizaciones. Esto derivado de la actual fase de la transición demográfica que estamos en Chile. O sea, en Chile estamos en etapa de envejecimiento de la población, por lo tanto, si uno fija un beneficio en el tiempo ligado a una cotización, va a llegar el momento en que aunque esté inicialmente equilibrado, con el correr del tiempo eso se va a ir desequilibrando. Y entonces luego el efecto sobre la actividad en el largo plazo va a ser ambiguo en el caso del ahorro no condicionado, ahorro intrageneracional no condicionado a cotizaciones, y negativo en el caso del esquema de reparto. ¿Cómo se aplica esto a la propuesta actual de reforma con un 4% adicional para capitalización individual con cargo al empleador? Conceptualmente la medida sería similar a la primera alternativa que se evaluó de capitalización individual. Sus efectos en el ahorro, inversión y producto serían positivos pero moderados. Su efecto en el empleo debería ser marginal, quizás levemente negativo, signo más bien ambiguo. Ahora, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones adicionales. Primero, que hay cambios que ya están vigentes o que hay otras normas del proyecto de reforma que deberían contribuir a elevar las contribuciones y los montos acumulados en pensiones. Lo más importante es la obligatoriedad de la cotización para trabajadores independientes, que ya fue legislado. En segundo lugar, el proyecto actual de reforma contempla un complemento a las pensiones de vejez de clase media, la definición del gobierno, del Ejecutivo, y el seguro de lagunas previsionales para trabajadores cesantes también contribuye a aumentar la densidad de cotizaciones y aumentar las contribuciones en el largo plazo. En cuanto a los beneficios, el proyecto actual define una serie de beneficios con cargo al pilar solidario. Estos beneficios nosotros no los cuantificamos, no cuantificamos el efecto fiscal de estos beneficios. Nosotros como Banco Central no nos toca calcular efectos fiscales de proyectos de ley, y deberían ser evaluados en relación a las disponibilidades y compromisos fiscales en el largo plazo que el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Hacienda, es el que es responsable de estos temas. Y por último, destacar que este análisis macroeconómico es independiente de quién administra los fondos de capitalización, ¿no? Es decir, aquí cuando hablamos de capitalización individual estamos suponiendo que hay algún agente
que se encarga de administrar esos fondos, invertirlos en el mercado de capitales y financiar las pensiones futuras. Actualmente ese agente son las AFP. En el proyecto del gobierno anterior era un administrador, una entidad pública. En el proyecto actual hay una diversidad de alternativas de administradores para esos fondos. Entonces, pero este análisis, que es de carácter más bien macro, no tiene relación con quién lo administra, siempre que los criterios de administración sean los mismos. Bueno, y la última parte se refiere a las dimensiones financieras del sistema de pensiones chileno, ¿no? Entonces aquí vemos que los fondos de pensiones son el principal inversionista institucional en Chile, con activos administrados en torno a 200.000 millones de dólares, que equivale a alrededor de un 70% del PIB. Eso podemos ver ahí desde fines de los 80 hasta ahora, cómo los activos de los inversionistas institucionales han evolucionado en el tiempo. Vemos el comportamiento de los bancos, compañías de seguros, fondos mutuos, y a continuación vemos cuál es el papel de los fondos de pensiones en el mercado de capitales doméstico. Entonces vemos que los fondos de pensiones son el principal inversionista en bonos bancarios, en bonos soberanos, algo menos en bonos corporativos y depósitos a plazo, donde son más importantes los fondos mutuos y otros inversionistas. Entonces, esto para entender el papel que los fondos de pensiones juegan actualmente dentro del mercado de capitales en Chile. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso para el funcionamiento del mercado financiero? Esto significa que los inversionistas institucionales con alto peso tienen un alto peso en el mercado local de renta fija, con capacidad para reasignar sus inversiones del exterior, lo que le da a la economía chilena una mayor capacidad para amortiguar shocks externos. O sea, hoy día el mercado de renta fija en Chile está compuesto por bonos emitidos por el Estado, por deuda del Tesoro Público, deuda del Banco Central, bonos de empresas públicas y de empresas privadas. Los fondos de pensiones actualmente invierten una parte de su activo, tiene una parte de su activo en el exterior, otra parte en Chile, y mueven sus inversiones dentro y fuera del país dependiendo de cuál es la situación del mercado financiero y cuál es la demanda del lado de los afiliados, dependiendo de los fondos de pensiones por los cuales estos han optado. El hecho de que haya estos inversionistas institucionales que pueden, así como han invertido en el exterior, pueden traer de vuelta inversiones del exterior a Chile, hace que este sea un amortiguador de los cambios en los flujos de capitales desde el exterior hacia Chile. O sea, en Chile, al igual que en muchos otros países, tenemos inversionistas no residentes, fondos de pensiones internacionales, fondos soberanos, etcétera, que compran nuestros bonos. La presencia de esos inversionistas extranjeros ha ido aumentando con el tiempo. Actualmente es más o menos un 15% del mercado de bonos soberanos en Chile. Entonces, cuando hay salidas de capitales, porque algo ocurrió en el resto de la economía mundial, y los inversionistas extranjeros retiran sus fondos, lo que hemos observado es que los fondos de pensiones, en gran medida, las compañías de seguro algo menos, traen de vuelta, invierten de vuelta en el mercado de renta fija local. ¿Por qué? Porque es un mercado que ellos conocen más, porque sus pasivos están en moneda local y por lo tanto se les genera a ellos una oportunidad de inversión que hace que esos fondos vuelvan y amortiguen el efecto de las salidas de capital de extranjeros. Entonces eso hace que, como se ve en el gráfico de la derecha, la volatilidad de las tasas de interés domésticas de largo plazo es excepcionalmente baja en Chile comparado con otras economías emergentes. Ahí tenemos del año 2010 hasta el 2019. ¿Cuál ha sido la volatilidad de las tasas soberanas? La barra gris es el rango entre el 25 y 75% de la volatilidad de tasas, y tenemos a Chile, que es el punto rojo, y vemos que está en la parte baja de esa distribución de volatilidad de tasas de largo plazo en todo este periodo.
Es decir, podemos tener volatilidad externa que incide sobre el tipo de cambio en Chile, podemos preocuparnos por lo que ocurre con el tipo de cambio, por el efecto que puede tener sobre las exportaciones, etcétera, pero eso no golpea significativamente el mercado de capitales doméstico por la presencia de estos inversionistas, y eso hace que la volatilidad de nuestras tasas de interés de largo plazo sea más baja, y eso ayuda al final a la estabilidad de la inversión en el largo plazo. Ahora, ¿qué significa el proyecto del Ejecutivo? Al aumentar la cotización en 4%, implica aumentar el ahorro previsional. Ese aumento del ahorro previsional en régimen es del orden de los 4.500 millones de dólares anuales, y esto significa una demanda por instrumentos de inversión. Entonces tenemos que tener la seguridad de si existe oferta de títulos de deuda suficiente para satisfacer a esa demanda. Si uno proyecta el comportamiento futuro de la inversión de las empresas, si uno proyecta los balances fiscales hacia futuro, las necesidades de refinanciamiento de deuda, lo que concluye es que existe oferta suficiente para satisfacer esa mayor demanda por títulos, por instrumentos de inversión. Además, entonces, al ser implementado en forma gradual, este cambio tendría un impacto acotado en los mercados financieros locales. Además de esto, en el proyecto hay algunas otras medidas que generan una mayor demanda por instrumentos de renta fija, por ejemplo, la autorización a los afiliados a comprar rentas vitalicias diferidas antes de la edad de pensión, facilitar el acceso a las rentas vitalicias de pensionados con menor saldo, o la cotización del seguro de dependencia. Todas estas medidas están orientadas a inversiones en instrumentos de renta fija y por lo tanto representan algunos factores adicionales de demanda en este sector, pero que nuevamente están más o menos alineados con el aumento previsible de la oferta de instrumentos de renta fija. Y dado que además están ligados a el proceso de envejecimiento de los afiliados, entonces es un proceso que tiene la gradualidad suficiente como para poder ser absorbido sin mayor dificultad. Entonces, en conclusión, el impacto macroeconómico de un aumento de la cotización para pensiones depende de la medida que este contribuye al ahorro, la inversión y el stock de capital de largo plazo, compensando parcialmente el efecto que tiene sobre la demanda de trabajo el costo adicional de contratación. En el caso de Chile, esto tiene especial relevancia, dado que el ahorro previsional es la principal fuente de ahorro de los hogares y el principal componente de su riqueza. De acuerdo a la evaluación que hizo el Banco Central en el 2017, si una cotización adicional de 4% se administra bajo un régimen de capitalización, se producirían efectos positivos, pero moderados en el ahorro, el capital y la actividad, y el efecto sobre el empleo debería ser bastante acotado. En el caso del mercado financiero, la magnitud de los activos administrados por inversionistas institucionales son una fortaleza para la economía chilena que le permite absorber shocks externos, y un aumento de cotizaciones bajo el esquema de capitalización involucra una mayor demanda por activos financieros que, de acuerdo a las perspectivas de la oferta de este tipo de instrumentos, debería poder ser satisfecha sin generar mayor volatilidad en el mercado de capitales domésticos. Hay también una serie de medidas del proyecto que podrían generar mayor demanda por instrumentos de renta fija, lo que debería ser analizado, por lo que debería ser analizada la oferta de estos instrumentos a través del tiempo. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Mario Marcel, por su exposición. Vamos a abrir la palabra de inmediato a los diputados y diputadas para hacer consultas y comentarios a la exposición recientemente escuchada. Diputado Melero. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, considero dentro del debate de la reforma propuesta la exposición de este informe del Banco Central relevante, presidente, porque es información fidedigna, confiable, con cifras reales de los fenómenos que ocurren con el sistema previsional chileno y que deben de ayudar, ¿cierto?, a la reflexión más profunda y a las medidas que tendremos que adoptar. Don Mario Marcel, además, hizo otro informe anterior en la famosa Comisión Marcel, ahora lo hace en nombre del banco, y creo que
quiero destacar el valor que tiene esta exposición. Dicho eso, me gustaría, si él pudiera, dado que le tocó también informar la reforma del 2016 de la presidenta Bachelet y ahora esta, si pudiera profundizar un poco en algunos elementos diferenciadores, a su juicio positivos o negativos, dado que este sistema que se presenta hoy día tiene un porcentaje de reparto muy bajo, solamente el 0,2 que va al seguro de dependencia, comparado con el sistema anterior que planteaba la presidenta Bachelet, que tenía una integración de un 2%, como usted bien sabe, que iba a un fondo de solidaridad. Lo que usted quiera comentar respecto al sistema intra o intergeneracional, las diferencias que usted percibe entre una propuesta y otra. En segundo lugar, usted hoy día ha hecho una exposición que, al menos hasta ahora, la habíamos visto muy tangencialmente, que es el impacto de los fondos previsionales sobre la inversión en el país. Y esta frase que está en una de sus láminas dice: el sistema permite la inversión sin recurrir al financiamiento externo excesivo. Ahorro externo excesivo. ¿Perdón? Ahorro externo excesivo. No, al financiamiento externo. No, si usted me permite, presidente, porque no, es que no es la misma cosa. No, porque una cosa es el ahorro y otra el endeudamiento. Si usted puede avanzar en la lámina, creo que es la tercera o cuarta, con su venia, presidente. Sí, claro. En el primer gráfico que presentó, ahí abajo, dice: los fondos de pensión y compañías de seguro invierten en activos financiados, así como la inversión pública y privada. Esto permite sostener la inversión, no el ahorro, sin recurrir a un financiamiento externo excesivo. Me parece que, desde el punto de vista, nuevamente, las decisiones previsionales que estamos viendo, quisiera ver, no sé si tiene el Banco Central, cuánto es el impacto cuantitativo que ha tenido de ahorro al país, al no tener que recurrir a un financiamiento externo con tasas de interés más altas, probablemente, el poder contar con estos fondos. Creo que es relevante, presidente, saber cuánto hemos ahorrado, cuánta plata nos hemos ahorrado gracias a esto, y hemos podido destinar esos recursos a otras prioridades y necesidades en educación o en salud, en otras cosas. Y a su vez, si los cotizantes, la rentabilidad que han tenido gracias a estas inversiones ha sido, a su juicio, buena también. Porque una cosa es que nos ahorremos el costo de tener que contraer crédito en el exterior, y otra cosa es también decir, además, como yo lo creo, le hemos pagado a los cotizantes chilenos una buena rentabilidad por el uso de su capital. ¿O no es así? Yo creo que así es. Del momento que veo que las rentabilidades de las ISAP, de la AFP, han sido muy buenas desde el punto de vista de los cotizantes, también de la AFP, pero también de los cotizantes. Ya sabemos que el 70% de los recursos ahorrados proviene justamente de la rentabilidad de sus depósitos. En tercer lugar, quisiera preguntarle, se ha insinuado en el debate, y yo creo que va a estar muy presente, el ir a un aumento de la cotización más allá del 14%. Algunos han hecho ver que sería bueno acercarnos más bien a un 18%, asimilarnos a las tasas de la mayoría de los países del mundo, que están en torno al 20%, otros han dicho 16%, todos han dicho que tiene que ser, sí, gradual, por el efecto del empleo. Me gustaría algún comentario suyo de qué precauciones o qué elementos cree usted que sería necesario de generarse un porcentaje más alto que el 40% más, si no fuéramos a un 60% más o un 80% más. Hay un cuadro suyo en que usted compara los efectos positivos y negativos. La parte final de ese cuadro es lapidaria para los promotores del reparto, porque todo es negativo. No hay una cosa positiva del sistema de reparto. Es negativo desde el punto de vista del aporte del PIB, es negativo desde el punto de vista del ahorro del país, es negativo para los cotizantes, es negativo para el empleo. Yo quiero saber si en el estudio se mide o no el posible desincentivo que genera a la formalidad cuando el cotizante ve que su plata no va a su cuenta individual.
Todas las encuestas hechas señalan que la inmensa mayoría de los chilenos prefiere que la plata de su pensión vaya a su cuenta de capitalización individual, porque quiere mejorar su previsión y cree que la solidaridad la tiene que hacer el Estado con los recursos del Estado. No es que sean egoístas, sino que sencillamente piensan que es la mejor forma de mejorar su pensión. Pero yo quiero saber si ustedes perciben algún riesgo de desincentivo, de decir, mira, yo bajo un sistema en que me están sacando plata mía para ir a un fondo de solidaridad, yo mejor me voy a la informalidad. No tengo sentido. Si usted cree que eso puede ser un factor importante a tener presente. Por último, presidente, no vi en la exposición, no sé si fue o no parte del estudio, algo referente al tema del pilar solidario y del financiamiento del pilar solidario. Usted sabe que estamos aumentando de un 0,8 a un 1,1% del PIB. En régimen, esto va a tener un costo de 3.500 millones de dólares. Varios economistas y especialistas han hecho ver acá en la comisión que les preocupa la sustentabilidad del financiamiento en el tiempo. Incluso algunos han hecho algunas sugerencias, desde aumentar un punto el IVA, el profesor Arellano, otro destinar un 1% a la cotización. ¿Cómo ven ustedes en el Banco Central, dadas las tasas de crecimiento que está teniendo el país? Y es muy relevante el cuadro de la muy baja volatilidad que han tenido las inversiones chilenas. O sea, en 10 años los chilenos no han corrido mayores riesgos, por lo que yo veo en el manejo de sus fondos previsionales. ¿Cómo ve usted el tema de la sustentabilidad del financiamiento del pilar solidario en el largo plazo? Gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Agradecer al presidente del Banco Central, que siempre es bueno escucharlo. Yo creo que era lógico lo que usted planteaba en términos del cuadro de lo negativo que es el sistema de reparto, porque yo creo que fue muy pertinente las primeras palabras que usted planteó, cuál es el objetivo del banco, que tiene que ver con lo macroeconómico, no sé, que tiene que ver con la estabilidad, con la inflación, con lo que tiene que ver con la estabilidad de la moneda. Entonces, claro, para esos objetivos sin duda, lo que tiene que ver con lo que usted ha planteado aquí y el sistema de reparto tiene lógica, ¿no? Absolutamente. Que no es lo más importante. Tiene lógica, porque a mí lo que me preocupa es que este sistema, que ha sido, ¿no es cierto?, el que hemos tenido durante todos estos años, no ha hecho que las pensiones, que es lo que nos preocupa a nosotros aquí, a usted le preocupa eso, nosotros también, créanos que nos preocupa lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, sin duda, pero también nos preocupa lo otro, que raya para la suma, ¿no es cierto?, cuando toca sacar la jubilación a las distintas personas que tienen que jubilar, no se condice ni siquiera con las expectativas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una tasa de reemplazo de menos del 30%. Y lo que hemos sacado también de casi prácticamente la discusión, que no tiene que ver con el número de lagunas, porque hemos tenido aquí a varios profesores o a varios organismos, ¿no es cierto?, que son hoy día jubilados y que han tenido 30, 40 o 50 años incluso de cotizaciones, y la verdad es que al final, al parecer, no es un factor el número de lagunas, por lo cual uno dice, mira, va a tener una buena jubilación. Entonces, mi preocupación es cómo hoy día hacemos. Pues yo entiendo que yo he escuchado a varios ministros de Hacienda que me dicen, no, diputada, más FP. Pero la más FP nos complica porque la ciudadanía está en el estado que está. Y los adultos mayores, y el otro día veíamos las tasas de suicidio que tenemos hoy día los adultos mayores, que va creciendo, y una de las complicaciones más graves es lo que tiene que ver con su jubilación. Estamos teniendo la segunda tasa más alta de suicidio en el país. Entonces, en América Latina, no, en la OCDE. Entonces, a mí lo que me preocupa, presidente, entendiendo que no es lo que usted tiene que cuidar, pero sí, la mayoría de los expertos que han venido nos han dicho que es necesario implementar un sistema mixto. Que si bien el sistema de capitalización es uno, pero el sistema mixto, ¿no es cierto?, que le hace falta una pata de solidaridad a este sistema que hoy día estamos creando. Entonces, como usted fue parte también, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con las comisiones que han tenido que ver con el sistema de pensiones, quizás que nos pudiera relatar qué es lo que pasa con esto, qué
lo que opina, no sé si sacándose un poco el sombrero en el Banco Central o tratando de ayudarnos a dilucidar esto también. Lo segundo es la cosa del ahorro externo. Si nos pudiera caracterizar y ver la diferenciación, porque si uno dice, mire, si parte importante de este ahorro que se está generando lo llevamos a pensiones, efectivamente a pensiones y no a ahorro, una parte importante de ahorro, lo otro a poder rentabilizar, ¿no es cierto?, para tener un grado de continuidad en el sistema. ¿Qué significaría si nosotros empezáramos a tomar ahorro externo, ¿no es cierto?, si hubiese mucha diferencia? Porque usted dijo eso no nos conviene desde el punto de vista financiero, pero ¿cuánto no nos conviene? ¿Ah? ¿Cuánto no nos conviene hacer este ahorro? Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Barros. Gracias, presidente. Señor Marcelo, usted ha hecho, a mi entender, una muy buena exposición. Uno observa, si uno pudiese calificar, si hay alguien que uno podría catalogar como un experto en estos temas, señor presidente, por su intermedio, es usted, porque más allá de su calidad de presidente del Banco Central, usted encabezó una comisión referida precisamente a estos temas. Entonces, si hay alguien que yo podría calificar como experto, es precisamente la persona que nos ha hecho su exposición esta mañana. Usted ha centrado mucho en su exposición, señor Marcel, en el tema del ahorro neto, en la importancia que tiene y los impactos que tiene sobre el empleo, que tiene sobre el PIB, que tiene sobre efectos macroeconómicos. Y también ha dicho claramente que es negativo que ese ahorro nos lo gastemos respecto de los impactos. Me gustaría que pudiese hacer una comparación entre el proyecto anterior y en que básicamente no todo iba a ahorro y había una suerte de reparto en torno a 2 puntos, ¿no es cierto?, de lo ahorrado. ¿Cómo hacer esa diferenciación entre el actual proyecto y el anterior respecto a su planteamiento de que el ahorro neto trae consecuencias positivas en todas las dimensiones y que no es bueno gastárselo? Y en ese sentido, el actual proyecto, obviamente, para mejorar las pensiones, hace un aporte de 3.500 millones de dólares para efectos de provocar un gasto. Y quizá esa es la gran diferencia entre que el ahorro neto se mantiene y se va por la vía de gastos generales versus el proyecto anterior, que no hacía uso necesariamente a gasto general, sino que se usaba en los 2 puntos. Si me pudiese hacer una profundización de las diferencias y qué es mejor para efectos nuestros. Y por último, si usted considera fundamental que votemos a favor la idea de legislar sobre un tema que el país nos reclama. Hay que entender que legítimamente hay parlamentarios que prefieren votar en contra la idea de legislar y, por lo tanto, posponer un año más la discusión sobre pensiones sería, a mi entender, no sé si a su entender, darnos con un balazo en los pies. Gracias. Gracias, diputado Barros. No hay más palabras. Diputada Sepúlveda. Yo sé que podía venir como experto más que como presidente del banco, ¿eh? Sería más interesante, más interesante. Pero es que dice, no puede, es que como dice la lámina, no puedo opinar de esto, no puedo opinar de esto otro, no sé, entonces sería... Lo que tiene que ver con el financiamiento, porque José Gregorio, por ejemplo, planteó acá, y varios otros economistas han planteado que el sistema no está financiado como está hoy día. ¿Ah? Y lo han planteado reiteradamente, por lo menos los últimos 3 economistas que han estado acá, que no está financiado, y esa es una de las razones por la cual queremos pedirle al ministro de Hacienda que pueda venir. Entonces, ¿qué opina usted, si tiene alguna opinión usted al respecto? Gracias, diputada Sepúlveda. Quiero... Sí. Bueno, y yo la voy a volver a hacer, diputado Melero. Y me sumo... y me sumo a las dudas... Don Mario, me sumo a las dudas porque
Creo que una de las principales preocupaciones que tenemos hoy día en esta comisión y a nivel académico, a nivel económico en el país, en el marco de esta tramitación, tiene que ver justamente con las alertas que han surgido en el marco de los aspectos financieros, económicos y cómo en definitiva juegan un poco los aspectos de gasto, ¿verdad?, versus financiamiento o ingresos que esta reforma implica. Y han sido varios, efectivamente, los economistas en las últimas sesiones que han derechamente dicho que la reforma tal cual está insostenible desde el punto de vista fiscal. Diputado Barro, y por eso me parece interesante cómo juegan un poco con las variables económicas estos aspectos, porque cuando uno asegura, por ejemplo, que los 3.500 millones que implica de gasto de esta reforma, ¿verdad?, como lo señaló el diputado Barro, implicarían o permitirían un mayor gasto y por lo tanto una mayor inversión. Claro, el problema es que esos 3.500 millones de dólares no existen, no están, no está financiada la reforma. ¿De dónde van a salir? Entonces lo que se ha dicho, por un lado, por parte del gobierno, previo a toda esta ola de críticas que han surgido, es que esto se iba a financiar a través de holguras fiscales, ¿verdad? Pero han surgido nuevas voces que dicen, bueno, la DIPRES nos dice que las holguras fiscales no alcanzan, necesita el informe financiero de la DIPRES del año 2019, recién al año 2023, con suerte, alcanzaríamos la barrera de los 3.000 millones de dólares de holguras fiscales y por lo tanto estamos con un margen bastante acotado en términos de financiamiento por esa vía de esta reforma. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan riesgoso es para la economía chilena, verdad, que estemos abordando o impulsando una reforma que desde el punto de vista financiero, fiscal, pareciera ser irresponsable? ¿Qué recomendaciones nos podría hacer usted para que eso en definitiva pueda ser de alguna manera subsanado? Se han mencionado algunas opiniones. Creo que, como por ejemplo, podría derechamente construir un sistema o un pilar solidario desde el punto de vista intergeneracional, un fondo solidario, un sistema de ahorro colectivo que de cierta manera podría, ¿verdad?, alivianar un poco la carga de gasto fiscal que este proyecto implica para hacerlo sostenible en el tiempo y cómo eso juega, ¿verdad?, versus los factores o los posibles impactos económicos o en el mercado de trabajo. ¿Se podría alcanzar un equilibrio? ¿Qué es lo razonable en esa materia? O sería, por ejemplo, recomendable, y esta es una opinión quizás que le pido más como economista, ¿verdad?, vincular, aprovechar la tramitación paralela que hay de la reforma tributaria, que ya está en la discusión particular, para ver efectivamente, como país, ¿verdad?, de dónde podemos sacar efectivamente mayores recursos que permitan una recaudación fiscal mayor y que de esa manera también poder complementar y hacer sostenible la parte financiera y fiscal de este proyecto. Yo creo que es un problema bastante profundo, un problema estructural al cual nos enfrentamos hoy día al tomar las decisiones políticas y legislativas que tenemos que tomar en las próximas semanas, y que es necesario que se aclare. A mí me ha parecido particularmente extraño, por no decirlo de otra manera, que tras toda esta serie de críticas fundadas que han surgido, el gobierno no haya dicho absolutamente nada, entendiendo, por supuesto, que estamos citando una sesión especial para abordar esta materia con el ministro Larraín para el 6 de mayo, pero no se ha dicho absolutamente nada, no se ha aclarado nada, no se han transparentado las cifras, y por lo tanto hoy día estamos en un manto de duda respecto a si este proyecto es o no efectivamente desde este punto de vista sostenible. Me gustaría su opinión respecto de eso. Ok. Gracias. Sí, eso lo voy a decir. ¿Su secretaria sobre el punto? Señor presidente, por su intermedio, durante toda esta discusión me ha tocado representar al Ejecutivo en esta mesa y hemos señalado más de una oportunidad de que el proyecto se encuentra financiado, no es necesaria la reforma tributaria que se está tramitando, sino que con la situación actual, con las holguras actuales, y así lo dice el informe financiero. Yo tengo claro que para algunos de ustedes se les ha generado una legítima duda a este respecto, y es por eso entonces que se ha solicitado que vuelva el ministro de Hacienda a exponer esta materia, y eso se va a hacer, tengo entendido que usted va a citarlo el día 7 de mayo, pero yo quiero aclarar que no es que el Ejecutivo no se haya hecho cargo, yo lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad,
siento que es absolutamente válido que haya cuestionamiento a esta materia, pero creo que es importante también destacar de que el Ejecutivo ya hizo su exposición en esta materia, presentó un informe financiero, señala que está financiado. Cada vez que yo he tenido la oportunidad lo he vuelto a reiterar, y creo que efectivamente esto el día 7 de mayo el ministro de Hacienda nuevamente lo va a reiterar, y espero que se despejen absolutamente todas las dudas, pero quiero que quede claro que aquí no había una actitud de irresponsabilidad o de plantear un proyecto de ley que no se encuentre financiado, tal como lo señala el informe financiero y como se ha hecho aquí en las exposiciones. Gracias, subsecretaria. Yo me refería a las críticas y análisis posteriores, evidentemente, y sobre la base justamente de lo que plantea el informe financiero y que no ha sido nuevamente reargumentado por parte del Ejecutivo, pero espero que lo aclaremos efectivamente el día 6 de mayo. Don Mario tiene la palabra. Gracias, gracias, presidente. Bueno, primero que nada, yo creo que varios de los integrantes de la comisión han hecho referencia a temas fiscales o temas relacionados con el Consejo para la Reforma Previsional que presidí en el 2006 y la posibilidad de que me saque el sombrero. Yo desgraciadamente no puedo sacarme el sombrero porque otra vez como experto. Claro, o sea, lo que pasa es que la ley orgánica del Banco Central define al presidente del Banco Central como el vocero del banco. Entonces yo no puedo decir cosas a título personal. O sea, yo cuando intervengo, especialmente en una instancia tan formal como esta, tengo que hablar a nombre del banco y dentro del ámbito que es de competencia del banco, ¿no? O sea, a mí me encantaría personalmente poder opinar y comentar un montón de cosas, pero tengo que circunscribir en mi rol institucional, ¿no? Ahora, respecto a las preguntas, respecto a la diferencia con el proyecto anterior, el proyecto anterior efectivamente del 5% adicional de cotización destinaba un 2% a este fondo de redistribución, que partía siendo de redistribución intergeneracional y se iba transformando en fondo de redistribución intrageneracional con el correr del tiempo. Ese proyecto, desde ese punto de vista, estaba en un área mixta, tenía un componente de capitalización importante, tenía una parte importante como ahorro intrageneracional condicionado, porque estaba condicionado, tenía un requisito de años de cotización, y había una fracción ya más reducida, pero que podía ser importante en el corto plazo, para financiar mejoras de pensiones en el corto plazo. En términos de las comparaciones, probablemente hay, digamos, un matiz en términos del efecto sobre estos, la evolución del ahorro, el empleo, el balance fiscal, pero yo diría que si uno suma los primeros dos componentes, o sea, capitalización más redistribución intrageneracional, y sobre todo porque esta es la que se imponía en el largo plazo, los efectos no eran tan significativos. Por supuesto, hay otra diferencia importante, que hoy día hay una serie de beneficios que están con cargo al pilar solidario que antes se financiaban con estos mecanismos de redistribución. Ahora, ese componente del pilar solidario es el que tiene estas implicancias fiscales que sobre los cuales se han hecho varios comentarios, y a lo cual me voy a referir dentro de un momento. En relación al tema del impacto sobre la inversión, el financiamiento y el ahorro externo. O sea, aquí, como yo señalaba al comienzo, si uno quiere evaluar el efecto del sistema de pensiones y sus reformas sobre el ahorro, tiene que considerar el efecto sobre los distintos componentes del ahorro doméstico, que es el ahorro de los hogares, incluyendo el ahorro obligatorio, el ahorro no obligatorio de los hogares, ahorro de las empresas, ahorro del gobierno, y luego la diferencia para financiar la inversión es el ahorro externo. Actualmente en Chile el ahorro externo es medido como déficit en cuenta corriente, es del orden del 3,2% del producto. Estamos dentro de un rango en el cual son cifras razonables para una economía emergente que tiene necesidades de inversión.
pero tenemos que estar conscientes de que existen ciertos límites hasta donde puede uno recurrir al ahorro externo. Existen ciertos límites dados por el costo del financiamiento, por la volatilidad del financiamiento externo, porque el financiamiento externo no está siempre ahí, no está siempre disponible. Hemos tenido, en nuestra historia económica, tenemos varios episodios de crisis de balanza de pagos que básicamente lo que reflejan es que llegó un momento en que no hubo disponibilidad de financiamiento para la inversión en Chile, y la economía tuvo que ajustarse con recesiones, con caídas de la inversión, con ajustes fiscales para recuperar el ahorro público, etc. Hoy día en América Latina, por ejemplo, hasta hace poco Colombia tenía una preocupación seria porque tenía un déficit en cuenta corriente del orden del 5% del producto. Argentina tiene un déficit en cuenta corriente, por supuesto, bastante mayor que ese. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el ahorro externo es más volátil y eventualmente puede ser más costoso para la economía chilena y tiene implicancias también sobre el tipo de cambio. Entonces, son los tres elementos que uno tiene que tomar en cuenta cuando piensa en financiamiento externo. Financiamiento externo, para todos los efectos prácticos, es lo mismo que ahorro externo y es lo opuesto al balance en cuenta corriente, que es el balance de exportaciones e importaciones de bienes y servicios más las transferencias netas al exterior. Sobre la rentabilidad, sobre el impacto efectivo sobre el ahorro que me preguntaba el diputado Melero. Si uno lo mira retrospectivamente, si uno mira toda la evolución del sistema de pensiones en Chile, tiene que tomar en cuenta de que hay una parte importante de la evolución del sistema de pensiones que ha sido un periodo de transición en relación al sistema de pensiones antiguo. Entonces, cuando se reformó el sistema de pensiones y se produjo el traslado de trabajadores al sistema de capitalización, el Estado retuvo las obligaciones que tenía en el sistema de cajas de cajas de previsión y dejó de recibir las cotizaciones. Entonces, el Estado se le generó un déficit previsional por ese concepto. Es decir, una disminución o un desahorro fiscal por ese concepto. Entonces, el efecto del sistema de pensiones en la transición desde el sistema antiguo hacia el sistema nuevo ha dependido en buena medida de cómo se ha combinado ese mayor ahorro privado obligatorio a través de los fondos de pensiones con el desahorro fiscal producto del déficit previsional. La manera en que eso se resolvió en su época, particularmente en la década de los 80, es que se produjo un ajuste fiscal importante, se redujo el gasto público, por esa vía se redujo el déficit fiscal y por lo tanto, en buena medida, el aumento del ahorro doméstico ha sido la combinación del ahorro privado el ahorro privado previsional con el menor desahorro o ahorro del gobierno por el hecho de haber absorbido íntegramente todo ese déficit previsional que se le generó en un comienzo. Aparte de eso está el comportamiento del ahorro de las empresas, que se volvió especialmente relevante hacia la segunda mitad de los 80. La rentabilidad obtenida por los cotizantes tomando el periodo 2000-2019 es del 4,7%. Real. Esa es la rentabilidad que han tenido los fondos, que corresponde uno puede asimilarlo a la rentabilidad de instrumentos de ahorro de largo plazo, con una combinación de riesgo, rentabilidad más o menos como la que estamos viendo. ¿Con qué lo podemos comparar? Si uno tuviera que medir rentabilidad del esfuerzo de ahorro previsional de las personas y tuviera un sistema de reparto que está permanentemente equilibrado, tendría que compararlo con la evolución de la masa salarial en relación al volumen de pensiones que paga el sistema, que pagaría un sistema como el que teníamos anteriormente. Dado que por la transición demográfica
la fuerza de trabajo ha ido desacelerando en los últimos años, vis a vis el aumento en la población de pensionados. Hoy día, ya me parece que ya desde el 2014-2015, esa rentabilidad implícita de un sistema de reparto sería menor y cada vez menor a rentabilidades de este orden de magnitud. Ahora, rentabilidades de este orden de magnitud a la vez son propias de una economía de un país emergente. No es el tipo de rentabilidades que uno tendría en Estados Unidos o en Europa, porque son economías más maduras, con menor potencial de crecimiento, menor rentabilidad de largo plazo. Respecto del efecto del sistema de reparto y particularmente el incentivo sobre la formalidad o informalidad. Si los trabajadores activos internalizaran totalmente el hecho de que sus cotizaciones financien pensiones futuras, por supuesto que el incentivo a la formalidad de un régimen de capitalización siempre sería muy alto. En la práctica, sin embargo, lo que uno observa es que en realidad hay una parte de los trabajadores que no captan que no son conscientes de esa relación, que consideran sus cotizaciones como un impuesto, y por lo tanto no ven la relación con beneficios futuros. Entonces, para esa fracción de trabajadores, el incentivo a la formalidad no es tan importante, pasa a ser mucho más importante el hecho de que la economía chilena tiene un grado de formalidad mayor y la obligatoriedad de cotizar en lo fundamental se cumple. Entonces, eso hace que en el trabajo que hacemos nosotros, en las simulaciones que hacemos acá, tomamos en cuenta el hecho de que hay solo una internalización parcial de los beneficios futuros del ahorro previsional, que hay una parte que es como si fuera un impuesto para las personas y que por lo tanto el ajuste en la oferta de trabajo y particularmente la decisión sobre formalidad e informalidad en buena medida está repartida en función de esa composición de los trabajadores activos. En un escenario en el cual no hay relación alguna con beneficios futuros, claramente los incentivos a la informalidad serían mayores, pero no en la magnitud, no en un análisis polar como si en el sistema de capitalización todo el mundo percibiera la certeza de beneficios futuros, porque en la práctica es una percepción más bien intermedia. Respecto del pilar solidario y la sostenibilidad fiscal, bueno, hay una discusión respecto de las cifras fiscales en la cual nosotros no nos podemos involucrar. La manera de incorporarlo dentro de este análisis es siempre recordando que el déficit fiscal es el ahorro público menos la inversión pública, ¿no? Entonces, un déficit mayor significa menor ahorro público, un déficit menor significa mayor ahorro público. Y ese ahorro público es el que tiene que complementarse con los otros componentes de ahorro nacional para financiar las inversiones, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad, nosotros no tenemos ni debemos decir más porque está fuera de nuestro mandato, ¿no? Respecto de los otros objetivos que puede tener el sistema de pensiones, por supuesto que tiene otros objetivos, eso es indudable y nosotros no pretendemos reducir a lo estrictamente macroeconómico todo el análisis del sistema de pensiones, ¿no? Lo único que creemos que es útil tener a la vista los efectos macroeconómicos para entender, ¿cierto?, las implicancias que tienen distintas reformas o alternativas de reforma. Sobre las tasas de reemplazo y las lagunas previsionales, la verdad es que las lagunas previsionales en Chile son importantes, son del orden del 50%. Las lagunas previsionales además se combinan con otros elementos que reducen las cotizaciones. Hay subdeclaración en algunos casos, está el tema del tope, imponible para pensiones. Es decir, hay algunos otros factores que inciden sobre una menor acumulación de fondos, pero las lagunas indudablemente
indudablemente son importantes. No estoy seguro en qué contexto podría haberse planteado que no tenían mucha relación, pero la verdad es que en Chile son bien significativos. Lo que tiene Laguna igual tiene relación. Sin Laguna. Daño previsional. Ok. Sin Laguna. Claro. Y es daño previsional. Claro, ese es otro tema. Después, Quería, sí, don Mario, un punto. No se quiso referir derechamente, ¿verdad?, al tema de la sostenibilidad fiscal, pero mencionó dos factores que considera relevantes: el ahorro fiscal, ¿verdad?, y el déficit, ¿verdad? Entonces, si estamos frente a un proyecto que plantea un gasto fiscal de 3.500 millones de dólares en régimen, que no está financiado a través de un ingreso permanente, sino que a través de auguras fiscales, crecimiento futuro, etcétera, eso podría llevarnos a concluir que, por lo tanto, podría implicar un menor ahorro y un mayor déficit. o sea, el que se proyecte un gasto fiscal, ¿es cierto?, no es en sí mismo no significa en sí mismo un déficit. Depende, ¿cierto?, si hay fuentes de ingreso o fuentes de ahorro o holguras, como aquí se ha comentado, que lo financian, ¿no? Por ejemplo, en la reforma del 2008, había un gasto adicional, se creó el pilar solidario, sin ir más lejos, no hubo medidas tributarias, pero ¿cómo se financiaba la reforma del 2008? ¿Cómo se financiaba el pilar solidario? Por el hecho de que el gasto fiscal en bonos de reconocimiento y el déficit previsional del sistema antiguo iban a ir disminuyendo en el tiempo. Y sigue disminuyendo, van a seguir disminuyendo hasta desaparecer el 2025. En el 2025 ya se completa la transición desde el sistema antiguo, ya no van a quedar cotizantes en el sistema antiguo, ya no van a quedar bonos de reconocimiento por pagar. Entonces, en esa oportunidad había un compromiso de gasto, pero había ahorros futuros que se iban a producir que eran suficientes para financiar ese gasto. Entonces, con eso lo que quiero ilustrar es que el que haya un gasto no significa en sí mismo que sea un déficit. No lo era en el 2008, en la reforma del 2008, tampoco tendría por qué serlo ahora, pero eso depende de las proyecciones que se puedan hacer de recaudación tributaria y de gastos que ya están comprometidos en el futuro, y eso es lo que en realidad es más del ámbito de competencia del Ministerio de Hacienda. Pero no lo descarta ya. O sea que yo no podría ni descartarlo ni ratificarlo porque no es de mi competencia. Ahora, como decía, hay una identidad, llamémosle contable, que es que el déficit fiscal es el ahorro público menos la inversión. Entonces, para el mismo nivel de inversión pública, si el déficit es mayor, el ahorro público va a ser menor. Y lo mismo al revés. Ahora, me referí también, ya creo, a la pregunta del diputado Barros sobre la comparación de los proyectos, tanto respecto de los elementos de redistribución como del financiamiento fiscal. Y respecto de la idea de legislar, la verdad es que nosotros no nos compete en realidad hacer recomendaciones en ese sentido. Creo que con eso todo. Muchas gracias, don Mario. Agradecemos su valiosa exposición. De verdad contribuye bastante al debate de este proyecto. Invitamos ahora al señor Francisco Iturriaga, presidente de la Unión Nacional de Pensionados de Chile, a acercarse por favor a la mesa. A ver, escúcheme. Voy a sentarme aquí. Muy bien, Señor presidente. don Francisco Iturriaga, bienvenido a la Comisión de Trabajo. ¿Puede encender el micrófono? Sí. Tiene la palabra. En primer lugar, quiero agradecerle profundamente al señor presidente de la Comisión, don Raúl Soto,
y me imagino que al resto también, el hecho de haberme permitido expresarme en este cuerpo legislativo que está formado en este momento. Pero cosa rara y extraña, porque al leer esta comunicación que se me envió y que llegó el día Viernes Santo, viene el proyecto del señor Presidente de la República el 29 de octubre del año 2018. Es muy curioso, la secretaria me dijo, don Pancho, le saco todo y me sacó hasta la página 7, porque tiene 200 páginas. La mitad del proyecto está dedicado a justificar lo injustificable. Es fabuloso. Pero yo quiero manifestar en el día de hoy que yo estoy mal ubicado en esta reunión, por una razón muy sencilla, porque en ninguna parte figura, como se ve ahí, ni en el pilar solidario, ni siquiera en la AFP. Nosotros somos la gran mayoría del sistema de reparto, del sistema antiguo. Somos la gran mayoría, somos 780.000 ciudadanos invisibles de este país, porque no figuramos en el proyecto, no figuramos en ninguna parte. Y eso es un absurdo. Yo no considero lógico. Aquí tuve el honor de escuchar al señor presidente del Banco Central. Tuve una discusión más o menos dura hace tiempo atrás con él. Y bueno, no es necesario comentarlo. Pero nosotros no conocemos el proyecto. Conocemos el proyecto únicamente por la prensa, por la radio, por algunas comunicaciones. Uno de los puntos fundamentales que aquí se establece es que a la AFP le van a asignar a los empresarios un 4% más, o sea, van a reunir una parte para mejorar sus jubilaciones, cosa que yo no lo entiendo ni ningún chileno lo entiende, porque resulta que si usted lo analiza y lo reparte en los 8 años que dice el gobierno, le van a sacar como 4 pesos cada uno. Es una locura. Ahora, el pilar solidario, nos confunden con nosotros. El pilar solidario fue creado por el primer gobierno de la señora Bachelet para ayudar a las dueñas de casa, que no tenían, ¿cómo se llama? No tenían previsión, no tenían nada. Era una ayuda, pero después se incorporaron numerosos grupos y ahora son más de 1.200.000 personas. Si ustedes me quieren escuchar, porque yo no voy a hablar de ese tema, ni siquiera, yo no soy un especialista en la materia, yo soy un dirigente gremial de toda una vida, he servido a la causa de los jubilados, pensionados, montepeados de Chile y lo voy a seguir haciendo, pero en forma directa, no con términos de que escriben 300 páginas para discutir 10 o 15 puntos. Esto es un relleno olímpico porque son muy inteligentes. Y si me permiten que yo me exprese en mi idioma y en el campo que yo creía venir hoy día, porque algo sabía yo. Yo escucho los programas todas las noches y me tocó escuchar a un señor de la Universidad de Bio Bio que habló casi 1 hora hace tiempo atrás en esta misma reunión. Creo que no lo entendió nadie, porque ya la gente se está quedando dormida. Pero yo quiero decirle que yo tengo algunos antecedentes porque fue designado en la comisión de la señora Cecilia Morel después de la reunión, que fue el 4 de junio, yo fui invitado después, donde se trataron 3 cosas fundamentales: que el Senama debía ser poderoso, y que su jefe sería un abogado que luchara por los jubilados, que debían de obtener movilización para llevar a los enfermos a los hospitales y ayudar a todo el jubilado a atravesar una calle, a servirlo en todas partes. Yo ahí le dije a la señora que yo creía que había otra fórmula más directa, que existió en otras épocas.
un ramo en el colegio de los kindergarten, donde del principio se creó un ramo de cultura cívica, donde se le enseñaba al niño desde chico, desde guagua, que debían tratar con respeto al adulto mayor. Y yo también le agregué, y también al chileno, a todos los ciudadanos de la República. Habría menos crímenes y menos asesinatos. La señora tomó nota de lo que yo dije. Pero yo he querido expresarle aquí que en vista que no figuramos en esta política, nosotros hemos iniciado una campaña de ministerio en ministerio. Hemos iniciado una campaña a nuestro estilo, llevando un letrero donde justificamos la posición que tenemos. Yo le voy a decir la primera. La primera, mis distinguidos amigos, es las Montepiadas. ¿Quiénes son las Montepiadas? Yo tengo informe del Ministerio del Instituto de Previsión Social oficiales. Hay actualmente 15.000. Las Montepiadas reciben una renta del 60% del cónyuge fallecido, 60%. Y aquí en Chile que se habla, hay que ayudar a las mujeres, hay que preocuparse de las mujeres, hay que resolverle los problemas a las mujeres. Y yo estoy de acuerdo también, porque en una comisión de la familia y el adulto mayor, yo le rendí un homenaje a la mujer. La mujer, y modestamente le digo, que se para y le da la 101, la mujer, no el hombre. Ella tiene una conciencia extraordinaria y, sin embargo, hay 15.000 mujeres que ganan una miseria, que se están muriendo de hambre. En el gobierno de Ricardo Lagos, yo planteé el problema porque había una comisión dirigida por la subsecretaria de Previsión Social de esa época. Y resulta de que el señor Ricardo Lagos en el Estadio Nacional dijo: señores, en 2 cuotas voy a solucionar el problema. Nunca más va a haber Montepiadas que no reciban el 100% del cónyuge fallecido. Fuimos a la reunión, a la siguiente reunión, y pregunté, yo iba por la UNAP, la Federación de Empleados Particulares y otro grupo más, con el abogado Jorge García Casteblanco, que falleció, y le preguntamos: señora, ¿cuándo mandan el proyecto de ley que ofreció el presidente de la República? Y nos miró la señora y dijo: nunca, porque el ministro de Hacienda no tiene la plata. Y nosotros nos paramos, dijo: se acabó la reunión. Nosotros no votamos por el ministro de Hacienda, votamos por el presidente de la República. Así hemos caminado en el problema de las mujeres. Nosotros estimamos que esto debe haber tenido una solución mucho antes y debe haber estado contemplado en este proyecto. Hay otras materias por delante, la salud. Hoy día en Chile hay 57 geriatras para atender a 3.400.000 adultos mayores. Y nosotros le hemos planteado que contraten médicos extranjeros. Y me han dicho en el gobierno: no, señores, porque resulta que aquí vamos a apurar las universidades para que se reciban antes. Yo tengo hijos médicos, yo sé lo que estoy haciendo y diciendo. Eso es imposible, tiene que cumplir 7 años y por lo general los estudiantes no quieren estudiar esta carrera porque dicen que produce poco en el futuro. Ese es otro problema social que está pendiente. La salud, la atención que existe, como se llama, en la locomoción. En la locomoción, en la mayoría de los países del mundo, tiene ventaja los jubilados, los adultos mayores. Sacan el carnet de identidad solamente y pasan tranquilamente en Estados Unidos y en varias partes. En Europa también. Sin embargo, hoy día en Chile no existe ni por esperanza siquiera de que el gobierno con inteligencia llegue a un acuerdo con los empresarios para que buscar así un camino real en la cual se le cobre lo que corresponde, igual que los estudiantes, en la locomoción. Una locomoción que por lo demás el 80% de ella parece que no tienen amortiguadores porque anda uno en una carretera. Esa es la verdad de las cosas. En el problema de la salud, los remedios, nosotros hemos planteado, porque nosotros damos soluciones, hemos planteado el problema que se rebaje al jubilado el 19%. Y me han dicho, en cualquier farmacia. ¿Y por qué?
porque resulta que con la receta médica y el carnet de identidad se le puede vender. Me han dicho, y lo mandamos al Ministerio de Hacienda, dijeron que lo iban a estudiar. Lo están estudiando. Tampoco figura en este proyecto. Y así yo podría hablarle de las contribuciones y de otras materias más. Pero yo estimo conveniente que agradezco que me hayan permitido expresarme y decir lo que yo siento. Nosotros hemos iniciado una campaña nacional para despertar al adulto mayor, para que se dé cuenta que él tiene derecho contemplado en la Constitución Política de la República. El jubilado tiene derecho, muchos lo desconocen incluso. Nosotros ya hemos mandado a hacer folletos y estamos saliendo a la calle, porque estamos fortalecidos, tenemos organización desde Punta Arenas a Antofagasta, en todo el país. Y tenemos 10.000 socios independientes que se les cuenta por el Instituto de Previsión Social. O sea, estamos en condiciones de luchar a favor de los jurados en nuestro estilo, a nuestra manera. Y nosotros planteamos concretamente, porque le hacemos un favor al gobierno incluso, que formaran el Ministerio del Adulto Mayor con 2 subsecretarías, la Secretaría de Previsión Social y la Secretaría del Adulto Mayor. Y ese es un camino fácil, porque está Senama, está la Subsecretaría de Previsión Social, está parte de salud del Ministerio de Desarrollo, no costaría un centavo. Y le haríamos un favor al país y el hombre que fuera ministro llegaría a los consejos de gabinete a plantear con altura de mira los derechos que tenemos nosotros los jubilados. Yo he llegado a esta reunión y les pido perdón porque me he expresado de cosas distintas a lo que se habló en forma tan elevada hace unos momentos. El problema del 4%. Claro que no dijo, no sé si lo dijo o no, que se va a dividir en 8 años. Nada más, mis queridos amigos, y muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, don Francisco, por su intervención. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. La subsecretaria de Previsión Social tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Justamente lo que señala el presidente de la Unión Nacional de Pensionados de Chile es correcto. En ningún proyecto de ley de los que ha buscado reformar el sistema de pensiones desde el año 2008 a la fecha se han considerado mejoras para los montos de las pensiones del antiguo sistema, salvo aquellos que pertenecen al 60% más vulnerable, porque lo que se ha estimado como prioridad es mejorar los montos de las pensiones del sistema basado en el ahorro individual, producto justamente de algo que hemos discutido mucho durante estos meses, de que el ahorro individual, producto del sistema de trabajo en nuestro país, producto de situaciones como por ejemplo las diferencias de la incorporación femenina dentro del mundo del trabajo y otros, ha hecho que las pensiones de este grupo, que son las de los que se han pensionado por el sistema de AFP, tengan montos que hacen que nos tengamos que preocupar de manera especial. Sin embargo, nosotros hemos tenido muchas reuniones con don Francisco a lo largo ya de muchísimos años y muchos de los temas que él ha planteado, por ejemplo, lo que dice relación con el transporte, lo que dice relación con el tema de la salud, que ya se fue concretando en la reducción del 7% al pago de salud por parte de un grupo importante de pensionados. Iniciativa que comenzó en el gobierno del presidente Piñera y que continuó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ya se han podido ir mejorando y se han podido ir acogiendo algunas de las iniciativas que han planteado por parte de la Unión Nacional de Pensionados. Y efectivamente ahora hay otra instancia que dice relación con el trabajo que está realizando la primera dama y el Senama, en la cual nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando, como por ejemplo lo que se ha planteado en torno al pago de las contribuciones de bienes raíces para los adultos mayores, o lo que tiene que ver con el transporte, o incluso ciertas mejoras en viabilidad, como significa corregir y rebajar las veredas de nuestras ciudades, que también han sido temas que ha planteado la Unión Nacional de Pensionados. Pero quiero aclarar que efectivamente este proyecto de ley, así como el anterior proyecto de la presidenta Bachelet y el del año 2008, incorporan solamente a los pensionados del antiguo sistema en la medida en que forman parte del 60% más vulnerable. Muchas gracias, subsecretaria.
ha pedido la palabra el diputado Melero y ahí le vamos a dar tiempo para... Muy breve, presidente. Agradecer desde luego la presencia de don Francisco. Yo cuando lo escucho, la fuerza de su mensaje, créame que me inyecta mucha motivación sobre la necesidad urgente de no postergar más cambios en nuestro sistema previsional en el país. Y eso creo yo que es un factor que nos motiva a todos. Hay probablemente visiones distintas sobre los instrumentos por utilizar y es parte del debate que estamos teniendo. Así que yo espero que podamos alcanzar los consensos mínimos para avanzar y espero también que el gobierno esté disponible a hacer algunas propuestas que han surgido justamente de intervenciones en el debate de esta reforma, de manera tal de ir ayudando a que tengamos un acuerdo lo más amplio posible en el Parlamento para modificar nuestro sistema previsional. Yo solamente quisiera, dado que don Francisco se refirió a otras cosas, también agregarle, don Francisco no sé si lo sabe, pero en el otro proyecto, que es la reforma al sistema tributario, viene una rebaja a las contribuciones de bienes raíces de aproximadamente 300.000 adultos mayores. Son como 97.000 hogares a todos los adultos mayores que tengan una sola vivienda y tengan un ingreso igual o inferior a 25 unidades de fomento, o sea, más o menos igual o inferior a 700.000 pesos, van a poder verse beneficiados con esta iniciativa de rebaja de las contribuciones, ¿no? Eso va sumando este círculo virtuoso de cosas. Usted ha planteado el tema de la rebaja del transporte público, ese también es un anhelo de muchos, pero tiene un alto costo. Lo hemos planteado todos los sectores políticos, en todos los gobiernos no se ha podido implementar, pero en fin, solamente decirle eso en esta primera pasada. Gracias, diputado Melero. Don Francisco. ¿Me puedo contestar? Por supuesto. Es una lástima que se retire mi distinguida y apreciada amiga. Yo fui muy amigo de su padre, por lo demás. Quiero manifestarle de que ella, con su inteligencia y su criterio, hemos tenido reuniones, pero ella se ha visto obligada a decirnos que ella tiene que intervenir en el campo de la AFP. En el campo nuestro, hasta para ahí nomás. Yo le digo eso porque tengo muy buena memoria y me acuerdo de las reuniones que hemos sostenido. Yo las respeto mucho, estimo mucho a las mujeres, pero ya que estáis aquí, podría por lo menos preocuparse de estas monteviadas que yo le he manifestado en el día de hoy. Y en cuanto al señor diputado aquí presente, yo he tenido amistad con el partido de él. Yo formé la fundación del adulto mayor Grotario Blés Rifo y el primer presidente fue un diputado, David Sandoval Plaza, diputado por Coyhaique y hoy día senador de la República. Él fue el primer presidente. Evidentemente que las cosas cambian y ahora van a tener una novedad porque hay una mujer, Paula Foster, y hay un vicepresidente que va a ser un senador de la República, que va a ser don Carlos Montes. Como sorpresa se lo doy anticipadamente, porque ahí hay 4 personalidades. Está Aníbaldo Inostroza, Premio Nacional de Ciencia, y el empresario Roberto Fantuzzi, y 5 representantes gremiales nuestros. Nosotros vamos a dar una batalla en ese campo y en el nuestro. Estamos fortalecidos, estamos en condiciones de luchar por quien quiera ayudarnos, pero no aceptamos por ningún motivo que seamos borrados de un proyecto de ley levantado por un gobierno, porque ¿por qué no lo hicieron oportunamente? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Si yo leí la fecha que se presentó aquí al Congreso, mucho tiempo, y la comisión, que yo respeto a todas las mujeres, se formó el 4 de junio, y todavía no termina, porque yo estoy integrándola en ella, pero no se ha tomado ningún acuerdo importante, porque tienen que venir los proyectos al Congreso. Yo le agradezco a ustedes, los legisladores, y yo creo que me han escuchado con paciencia, porque yo he dicho la verdad. Yo hablo el idioma del gremialista, no hablo el idioma intelectual de un mago. El señor que se fue, yo tuve un encuentro con él, pero no lo voy a relatar ahora.
pero yo defendiendo la causa de los jubilados, y toda la vida lo voy a hacer. Y aquí atrás de mío está el secretario general René Tapia Molina, y al otro lado está el prosecretario don Carlos Fuentealba. El vicepresidente no está aquí en Santiago, pero yo creo que si le he tocado el corazón en algo, me siento satisfecho, con eso me basta y sobra, porque nosotros no podemos ser invisibles y no lo vamos a hacer, porque vamos a hacer a la luz pública a nuestro estilo, luchando evidentemente dentro de la democracia, porque yo soy demócrata toda mi vida y voy a morir demócrata. Tal vez yo muera antes que los demás, pero ellos van a seguir luchando por la causa justa, que es el jubilado, el montepiado, el adulto mayor, todo un sector que son 3.400.000 y que en 3 y 4 años más van a ser 5 millones. Y ahí los quiero ver a los legisladores y al gobierno estudiar la fórmula, cómo van a dirigir este problemita que se le viene encima. Yo lo conozco cómo se va, lo que va a ocurrir, pero me quedo callado mejor porque esta no es reunión para eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Francisco Turriaga, creo que ha quedado bastante clara su posición y la de la Unión Nacional de Pensionados de Chile que usted representa. Le agradecemos su presentación. Gracias a los señores y señoras diputadas, y habiéndose entonces cumplido la orden del día, se levanta la sesión.